Bien, vamos a la palabra de Dios. Procuraré no demorarme mucho, que Dios me ayude. Que Dios me guarde para de repente no enseñar a la iglesia cosas que no son. Es delicado a veces, hermano, hablar al pueblo de Dios. Más cuando entendemos nosotros quién es la iglesia, hermano. Cuando uno no sabe realmente, cuando de pronto uno toma las cosas así livianamente y le habla a la iglesia como a cualquier grupo de personas, hermano, pues, hermano, no interesa. Pero cuando yo sé que los que están aquí sentados, los que están aquí reunidos, son la gente que Dios escogió entre muchos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a Él le pareció que usted era alguien muy importante y muy valioso, hermano. Entonces, hay temor y temblor en nuestras vidas para entonces, yo digo a Dios, me preocupa que me equivoque y le enseñe cosas que no son a su pueblo. Pero le ruego a Dios en mis oraciones y le pido a usted, oren por mí, hermano, porque como humanos nos equivocamos todos, ¿cierto? Oren por mí para que Dios me ayude y me revele su palabra maravillosa y poderla entregar a su pueblo de la manera que Él quiere entregársela. Nunca se le olvide, hermano, que lo que edifica a su pueblo, lo que trae restauración al pueblo de Dios, es la palabra del cielo. Amén. No es lo que a mí se me ocurra decirles en este lugar, hermano. No, es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Eso es lo que restaura, eso es lo que afirma al hombre y a la mujer que ha creído en la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la palabra del Señor esta mañana. Bendito sea Dios. Y vamos a tomar algunos versículos de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo número 7. Vamos a leer ahí. Busquen todos, hermano. Encuentren todos la carta a los Hebreos, capítulo 7. ¿Tienen todos ahí? El domingo, procure los domingos y siempre que haya reunión procure traer su Biblia. Los que tienen Biblia, procuren traerla. Los que no la tienen, pues ahora hay mucha facilidad. Descárguela en el celular. Y acá en el celular puede leer la Biblia en su celular, pero es mucho mejor que la traiga en físico, ¿cierto? Que traiga su Biblia. Pero si de repente no tiene la forma de hacerlo, pues tráigala en el celular. Pero que esto no sea como un permiso para que usted se ponga a hacer otras cosas en el celular, no, sino que sea en el tiempo de la reunión específicamente, tome su celular si lo necesita para leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, Hebreos capítulo número 7, vamos a leer esta mañana algunos versículos. Y voy a pedirle a Jonathan que nos lea esta mañana capítulo 7, comenzando el versículo 1. Léalo, a ver, léame algunos versículos, yo le digo. Y coloquen, sí, Reina Valera, toda la de 60, como ahora hay más tantas traducciones entonces, pero leamos la Reina Valera de 60. Y coloquen ustedes mucha atención a esto que vamos a aprender esta mañana acerca de la palabra del Señor. Lean, por favor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén, gloria a Dios. Bien, amados, continuamos esta mañana con nuestra enseñanza. Lo que hemos venido hablando estos días, los domingos anteriores, lo que hemos venido compartiendo es doctrina en este lugar. Amén. Y espero, hermano, el propósito es que usted entienda. De repente me he demorado con este tema por algunos domingos, y bueno, seguramente hoy tampoco alcanzamos a verlo todo, pero el propósito es que nosotros estemos convencidos de lo que somos y a lo que Dios nos llamó a nosotros. Amén. Yo creo indiscutiblemente, mis amados, que Dios desde el principio escogió algo para él. Y la Biblia lo dice, ¿no? O sea, todo, cuando comenzamos la enseñanza el primer domingo, dijimos todos nosotros que todas las cosas le pertenecen a Él, ¿cierto? Todo es de Dios, absolutamente todo. Nosotros no somos dueños de nada, de nada. Pero Dios, siendo el dueño de todas las cosas, es tan maravilloso, es tan bueno, hermano. Es que hasta que nosotros no entendamos lo bueno que es Dios para con nosotros, hermano, no podremos como entrar en ese plan de obediencia para con Dios. Este pasaje que hemos tomado esta mañana como que nos refresca de todo lo que hemos visto domingo anteriores, ¿cierto? Habla de lo que hemos visto, ¿cierto? De dos clases de diezmos. El diezmo ¿de quién? De Abraham, y el diezmo levítico. Aquí habla esta palabra que acabamos de tomar, de como que coge el escritor sagrado y lo encierra todo en un solo contexto ahí. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí no les he dicho que la iglesia no tiene que diezmar, ¿o sí? ¿Usted y yo consideramos que tenemos que diezmar, sí o no? Sí. ¿Debemos diezmar? Sí. La Biblia dice, segunda de Pedro capítulo número 2, versículos 9 y 10. Quiero que lean este pasaje, a ver. Segunda de Pedro. Primera, vamos a mirar bien. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Quiero que lean ustedes este pasaje de la Escritura. Alguien que lo lea fuertemente. Tenemos por allá alguien atrás. ¿Quién tiene ahí? Primera de Pedro
2:9. Fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo erais pueblo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿todos tienen ahí la Biblia? Amén. ¿Qué dice en primer lugar? ¿Vosotros sois qué? Linaje. Aleluya. ¿Linaje qué? Escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Quién lo escogió a usted? Dios. Usted está aquí porque Dios lo escogió. Amén. 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 Pero en segundo lugar dice, ¿vosotros sois qué? ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana creen que son sacerdotes de Dios? Poquitos. Pero tiene que haber esa convicción en nosotros, hermano. Pero no cualquier sacerdote que alguien lo nombró, ¿cierto? Que alguien lo escogió porque de pronto tiene ciertas habilidades, sino que dice que es, ¿qué? Real, que tiene existencia verdadera, quiere decir real, que es alguien efectivo. No fue porque a mí se me dio por ponerme ese título y decir yo soy sacerdote. No, hermano, aquí dice vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, bendito sea Dios. Ahora, Hebreos capítulo 8, versículo número 3. Escuche esto esta mañana. Dice, porque todo sumo sacerdote, 8:3, Hebreos, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, ¿qué? Ofrendas y sacrificios. ¿Tiene ahí usted su Biblia? Entonces, hermanos, todos los que creemos que somos sacerdotes de Dios, cuando hablo de sacerdote no estoy diciendo de alguien que enseña, que predica, no, hermano y hermana. Dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Usted es sacerdote en su casa, para su familia. ¿Cómo está dirigiendo su familia? ¿Cómo está guiando su familia usted como sacerdote de la casa? Pero aquí dice la Biblia que porque todo, no algunos, hermano, no algunos, sino todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual no es necesario que, por lo cual es necesario que también éste tenga ¿qué? Algo que ofrecer. Algo que ofrecer. Bien, como ya miramos las dos partes de que habla la Biblia acerca de las ofrendas y los diezmos, y hemos considerado las dos partes, una que fue de gratitud de corazón y otra que los levitas, el pueblo de Israel tenía que hacerlo, era una ley establecida. Amén. Pero mire, definitivamente Dios es tan maravilloso, tan perfecto, que desde el principio Él no dejó nada a la deriva, sino que todo lo hizo a la perfección. Bendito sea Dios. Viene a mi mente algo maravilloso que sucedió en el principio. Dice la Biblia que Dios arregló, ordenó la tierra y
escogió un lugar y lo llama la Biblia el huerto del Edén, o el jardín del Edén, ¿cierto? Quiero que me entiendan esta partecita bien importante esta mañana. A veces me gusta usar figuras porque a veces aprendemos más así, ¿cierto? Con figuras aprendemos cosas que podamos ver nosotros. Esta mañana no sé qué voy a usar, a ver si ustedes me entienden bien. Cualquier cosa, dice la hermana. Ese jarrón, usemos este, sí. Alguien que me ayude acá a una silla de esas y me pongo ese jarrón acá. Que lo puedan ver, de allá ven este jarrón con flores, ¿sí o no? No todos lo ven, ¿cierto? De pronto algo más altico para que puedan ver hacia este lugar. Bueno, sí, de pronto ahí, como más bajito que la silla, no, pero miramos a ver. O varias sillas, sí, varias sillas mejor. A ver si podemos lograr a través de esto enseñarle a ustedes más o menos cuál fue el propósito, qué fue lo que Dios hizo desde el principio. Entonces la Biblia dice que Dios formó la tierra, hizo la tierra y colocó en aquel lugar árboles de toda especie, ¿cierto? Colocó árboles de toda especie. Entonces, ustedes van a mirar acá y vamos a imaginarnos esto, no así pequeñito como lo vemos, sino algo muy grande. Y vamos a llamar eso el huerto del Edén. Aquí en ese huerto había de todo árbol que hoy usted y yo conocemos. Cada uno de esos árboles tenía una función importante. Y lo que cada árbol de esos tenía que hacer era prestarle un beneficio al hombre. O sea, Dios hizo todo eso para que todo beneficiara al hombre. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando ya está el huerto del Edén, muy bonito, imaginémoslo lo más hermoso que podamos. Aquí hay un río que dice la Biblia, con él se regaba todo. Dice, Dios hizo a un hombre. ¿Cómo se llamó? Adán. Pongamos este aquí. Este es Adán. Ahí para que me entiendan, sí. A ver, que se quede paradito ahí, no, se cayó. Ahí. Entonces coloca a Adán ¿en dónde? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Permítanme a ver. Bueno. Dios habla con Adán y le dice: Adán, tú puedes disfrutar ¿de qué? De todo. De todo. Todo lo que hay ahí lo hice para usted. ¿Me están entendiendo? Hasta ahí vamos bien. Pero Dios le dice a este hombre: pero Adán, ojo con esto, dentro de ese huerto y dentro de todos esos árboles, yo voy a colocar aquí un arbolito del cual usted no va a poder comer. Ese arbolito me pertenece. Eso es para mí. Tú no puedes tomar de él. Adán, entonces, miremos lo que dice, a ver, en lo que le estoy hablando, está en Génesis capítulo 2. Leamos el versículo 15 y vayamos despacio ahí, a ver. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Amén. ¿Qué tenía que hacer este hombre con lo que le había dado Dios? Labrarlo y ¿qué? Cuidarlo, ¿cierto? Cuando empezamos la enseñanza aquí hace algunos domingos anteriores, nosotros mismos dijimos que nosotros somos solamente ¿qué? Eso era Adán en el huerto del Edén. Pero el administrador tenía derecho ¿a qué? A todo menos. ¿Es igual todo esto que esto, sí o no? No. No sé si me hago entender, ¿cierto? Esto es algo muy pequeñito a comparación de todo esto, ¿cierto? O sea, Dios le dio al hombre todo eso menos una partecita. ¿Sí me están entendiendo? Menos una partecita. Entonces Dios le dice a Adán, todo es suyo. Lo que usted tiene que hacer es labrar el huerto y cuidarlo. Finalmente era para él, para Adán, ¿cierto? Pero entonces le dice Dios, esa partecita que dejé reservada para mí, me pertenece solamente a mí. Adán, cuando quería comer de acá, iba y tomaba, ¿y qué? Comía. Cuando quería de por acá, un arbolito de acá, iba y tomaba y comía. El problema, hermanos, el problema de Adán es que no se conformó con todo esto, sino que ahora va y toma lo que no le pertenece. ¿Me hago claro esta mañana? Va y toma lo que le pertenecía a quién. ¿Habrán cristianos así en ese tiempo, sí o no? ¿Habremos cristianos así en ese tiempo? Sí, hermano. Así somos nosotros, hermano. Dios le dio todo esto. Todo, hermano. Pero Él no se conformó con todo esto, sino que cogió lo que a Dios le pertenecía. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Dios perdió porque el hombre no le hubiera obedecido. ¿Ustedes qué dicen? Hermano, Dios lo puso, le entregó, hermano, le dio lo que él necesitaba. Ahora, Adán podía preguntarle a Dios, bueno, ¿y esa vaquita por qué la hizo? Y Dios tenía la respuesta, la hice para que lo beneficiara a usted, es para su beneficio. Esas flores tan hermosas, ¿por qué? Son para su beneficio, para que salga olor grato y lo mantenga usted contento, alegre y le dé vida al huerto. Bueno, y esas frutas, esas naranjas, ¿por qué con esa concha y por encima? Porque es que yo quiero que coma limpio, que le quite la cascarita, es la protección para que usted se alimente de lo que está por dentro, y lo coma limpio y sea un hombre sano. Todo era para el beneficio ¿de quién? Del hombre. Versículo 16, ¿sigue? Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Eso dice el versículo 16, ¿cierto? Y mandó Jehová Dios aquí, ¿a quién? Al hombre, a Adán. ¿Y le dijo de qué? De todo De todo árbol, de todo. ¿Y todo es qué? Todo, hermano. ¿Y el versículo 16 qué dice? 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios le dice a este hombre,
De todos ellos puede beneficiarse menos de este. El día que coma, ciertamente ¿qué? Morirá. Pero claro, el diablo siempre está listo y dispuesto a impedir, hermano, que los hijos de Dios sean bendecidos. Y el diablo le dijo, no, eso no es cierto, ¿cómo va a ser posible? Dios le dijo mentiras. Y el diablo le dijo, con que Dios le ha dicho. No es cierto que vas a morir. Este Adán estaba feliz, estaba contento, porque no le hacía falta nada, hermano. Lo que él quería, ahí lo encontraba. Ahí está. Pero el día que este hombre toma lo que a Dios le pertenece, ¿siguió igual, sí o no? No. ¿Qué pasó con el hombre? Ay, hermano, ahí es donde comienzan los problemas, hermano. El día que este Adán, hermano, desobedeció a la voz de Dios y tomó lo que no era de él, lo que no le pertenecía, lo que le pertenecía al Señor, ese día, hermano, Adán es destituido, lo echan de aquel lugar lleno de todas las bendiciones. Amén. Amén. Y de ahí en adelante comienza lo duro, lo doloroso. Antes Adán no pasaba necesidades. Adán vivía bien. Él y su familia estaban contentos. Todos los días, dice la Biblia, todos los días Adán hablaba con Dios. Había comunión entre este hombre y Dios. Dios descendía al jardín del Edén y conversaba con Adán. Dios venía y le decía a Adán, ¿cómo le fue hoy? Qué bonito, ¿no? Pienso yo, no dice la Biblia así, pero eran como dos amigos. Cuando entra aquí, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha portado la vaca? No, bien, dando leche al 100. Bueno, ¿y el burro cómo va? Ahí lento pero seguro. Digo yo, no dice la Biblia, ¿no? Y la gallinita, no, pues que briga para ir a conseguir los huevitos, pero los consigo. Para allá se esconde a los huevitos. Y todos los días había esa hermosa comunión entre Adán y Dios. Pero cuando este peca, entonces lo sacan del Edén. Y ahora no tenían que ir a tomar los frutos para alimentarse, sino que ahora tenían que trabajar fuertemente, sudar las manos. De ahí que algunos dicen que no, que es que el trabajo es una maldición. Yo nunca lo he visto de esa forma. Yo digo, bendito sea Dios, y siempre le doy al Señor gracias por mi empleo. Amén. Porque por ese empleo que Dios me ha dado, he logrado sustentar a mi familia. Amén. He logrado salir adelante. Hay mucha gente amargada, hermano. Y hasta cristianos amargados y trabajan con amargura en su corazón y sirven en las empresas con amargura, ¿no? Y no, pero es que yo no lo regalo un minuto, se hablan hasta duro, sí, dice, jefe, que está terrible. Que mírelo haciendo plata a costillas mías. Dice, no.
Y qué tremendo carro que tiene esa camioneta que hace 8 días vino en un carro y hoy ya viene en otro diferente. Y se llena de amargura, hermano. Y a uno en ese pinche Transmilenio. Y me toca el cicla y con tapabocos, ¿sabes? Para que no me salga el polvo. Y nos ponemos bravos por todo, hermano. El apóstol Pablo dice: demos gracias a Dios por todo y en todo. Bendito sea Dios. Amén. Si no fuera por ese jefe que usted tiene, seguramente no tendría trabajo, hermano. Usted lo necesita a él, así como él lo necesita a usted. Ah, sí, pero es que yo si un minuto no le regalo. Prefiero llegar tarde un poquitico. No, hermano y hermana, si puede, el Señor Jesús dijo: si alguien te pide cargar, tú carga 1 milla, usted vaya con él, ¿cuántas? 2. Ay, hermano, ojalá fuéramos nosotros así. Yo creo que viviríamos mejor, hermano. Entonces, desde el principio Dios escogió una partecita para él. Y le dijo al hombre que él no podía disponer absolutamente de todo, sino que había una parte reservada para el Señor. Amén. Una parte. De tal manera, mi hermano, que cuando el hombre tomó lo que era de Dios, entonces comenzó el hombre el descenso, el caída. Luego miramos lo de Caín y Abel, ¿no? Más adelante. ¿Quién les enseñó a ellos que tenían que dar ofrenda? Algo tuvo que haber pasado, hermano. Algo ellos tuvieron que haber aprendido de sus padres. Esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto nosotros como padres. Les pregunto, ¿ustedes enseñan a sus hijos a dar la ofrenda en la iglesia? ¿Les dan para que den la ofrenda? Si lo hacen, los felicito y que Dios los bendiga, hermano. Porque lo que nuestros hijos aprendan de niños, hermano, lo practicarán cuando ya sean grandes, hermano. Entre otras cosas, las profesoras de escuela dominical me dicen: no, nosotros vamos a enseñar a los niños a que ofrenden, a que den. Ellos tienen que aprender a esto. Y bueno, ¿de qué manera? Entonces dijeron: vamos a comenzar nosotras a recolectar la ofrenda, que los niños no den la ofrenda acá, sino que ellos la van a llevar y la van a entregar allá en su clase, en la clase. Le pido a los padres que están esta mañana, dele a su niño, si le pide para la ofrenda, dele para la ofrenda. Amén. Dele para la ofrenda. ¿Qué ofreció Abel a Dios? Lo mejor, dice la Biblia, de los primogénitos. No le diga al niño: no, a mí me dieron un billete que le falta un número, llévelo para la ofrenda. No, es que a mí me dieron este billete de 20,000, es falso, no sirve para nada, llévelo, y se lo haré y los ponen contentos. Van a hablar con ustedes. Hermano, no haga eso. No haga eso. No le dé al niño el billete de $1,000
viejo que ya lo pasó varias veces, se le olvidó, lo metió a la lavadora con camisa y todo. Y si no, eso ya me da vergüenza sacarlo para comprar el pan. En la panadería ni me lo reciben. Llévelo para la iglesia. No, hermano, no haga eso. Eso es pecado delante de Dios. Dios no le dio a Adán árboles podridos, que tuvieran frutos podridos. No, Dios lo colocó en el lugar más especial, más maravilloso. Amén. De ahí, hermanos, que la iglesia tenemos que entender que de todo lo que Dios nos da a nosotros, tenemos que apartar ¿lo qué? Sí, pero ¿qué? ¿Cualquier cosa? Lo mejor. Amén. Lo mejor tiene que ser para el Señor. Bien, ahí vamos, hermanos. Entonces, como sacerdotes dice la Biblia, hemos sido constituidos para presentar ¿qué? Ofrendas. Amén. Eso no lo digo yo, hermano. Eso lo dice. En el capítulo 7, entonces, dice la Biblia, porque en este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le ¿qué? Y le bendijo. Bendito sea Dios. Dijimos, a Abraham, el sacerdote no le pidió los diezmos. ¿Por qué usted no se ha preguntado por qué a Abraham diezmó? ¿De dónde salió esa idea, hermano? Por agradecimiento. Si no había un mandamiento que dijera eso, hermano. Pero escúcheme esto esta mañana. El hombre, desde el primer hombre, hermano, Dios lo formó de tal manera que el hombre fuera capaz de entender, de discernir entre lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo. Y una cosa importante, hermano, mire, Abraham diezmó sin que todavía Dios le hubiera dado la ley al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios es Abraham diezmó. Luego aquí, entonces, en esta escritura que miramos esta mañana, vamos a encontrar que el sacerdote bendijo a Abraham por lo que había hecho. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué pasó antes? ¿Primero bendijo o primero diezmó? Díganme una vez todos. ¿Primero qué? Es decir, hermano, el hombre nunca dará de lo que no. O sea, o si de repente el hombre se puede comprometer, pero eso no está bien, hermano. El hombre se puede comprometer con darle a Dios, aun cuando no tiene. O sea, eso es lo que pasa en las maratónicas. ¿Han visto las maratónicas ustedes? Bueno, si no tiene, haga un voto, haga un pacto, ¿cierto? Y aquí hemos aprendido que el hombre no puede hacer pacto con Dios, ¿o sí? No, hermano. O sea, bíblicamente, ustedes cuando me dicen, ¿cómo que no, pastor? Y entonces Jacob hizo pacto con Dios. ¿Sí hizo pacto Jacob con Dios? Entonces, ¿qué dice?
No, hermano. Jacob nunca hizo pacto con Dios. Jacob hizo un voto que es diferente, hizo una promesa que es diferente. El único que puede hacer pacto con el hombre es Dios, mas no el hombre con Dios. Entonces, primero, y más adelante vamos a ver, esto está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que no demos de lo que no tenemos, que tenemos que dar de lo que Él nos da. O sea, yo no puedo decirle, hermano, usted está sin trabajo, está sin empleo, hermano, pues haga un pacto con Dios esta mañana y apenas tenga su primer empleo, entonces el primer sueldo que reciba, tráigalo. No importa si sus hijos están muriendo de hambre, si usted necesita para el mercado, lo importante es que traiga el primer sueldo que reciba, porque usted hizo un pacto con Dios. No es eso bíblico, mis amados hermanos. Para que usted y yo no nos dejemos manipular. Abraham dio de lo que más adelante iba a conseguir. Por fe yo voy a dar un buen diezmo porque por fe Dios me va a decir. No, ¿cierto? No dice eso la Biblia. No. Abraham dio de lo que había recibido. Bendito sea Dios. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Bien. Entonces, primero Dios nos bendice. Dios no puso al hombre en un lugar seco. No. Dios no lo puso en un lugar árido. No, Dios lo puso en un lugar de bendición. Y Dios sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Amén. Dios sigue siendo el mismo, hermano. Dios no cambia. Él dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes hemos sido llamados para dar, para presentar ofrenda a Dios. Job enseñaba a sus hijos. ¿Y sabe qué hacía Job? Dice la Biblia que todos los días Job oraba por sus hijos, pero aparte de que oraba por sus hijos, traía una ofrenda especial al Señor cada día por cada uno de ellos, hermano. Ya si eran 7, entonces durante 7 días traía. Este Melquisedec, dice la Biblia, vamos avanzando un poquito, versículo 3 de Hebreos: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Cómo así? Melquisedec, antes habla la Biblia de Melquisedec, antes del capítulo 14 de Génesis. Dicen ustedes que han estudiado. ¿Ah? No. Pero resulta este hombre ahí. Y viene y bendice al patriarca. Y dice, no tiene genealogía, no sabemos quién es el papá, quién es la mamá, de dónde salió, quiénes son los hermanos, nada. Y un hombre del común y corriente, le da los diezmos al sacerdote. Dijimos, Abraham no era hebreo, ¿cierto? No era hebreo. Dice la Biblia que era de dónde? De Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano. Luego sigue diciendo la Escritura: considerad pues, y nos pone a reflexionar, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos. O sea, de repente Abraham no sabía nada de él.
Pero cuando Abraham reconoció que él era sacerdote, entonces Abraham pone los diezmos delante del sacerdote y sin saberlo Abraham dice aquí la palabra del Señor que Melquisedec era semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. O sea, esto era como una proyección de Dios desde allá de ese tiempo, desde ese tiempo antiguo. Dios estaba como proyectando hacia este tiempo la iglesia en varios aspectos. Uno, que Melquisedec era semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y dos, que Abraham no era judío, no era de la tierra hebrea, sino era un hombre gentil. Y ese gentil va y le lleva los diezmos al sacerdote. Entonces dice la palabra del Señor aquí, ciertamente, el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo que ya miramos esa parte, ¿cierto? ¿Según qué? Según la ley, es decir, de sus hermanos. Pero aquí hay algo maravilloso, mire. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y luego el siguiente versículo dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Abraham, Dios ya le había dado las promesas de que sería ¿qué? Bendecido. Bendito sea. Aquel que tenía las promesas. Y luego aquí viene algo importante, el versículo 7 dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido. ¿Por qué? Por el mayor. ¿Qué es esto? ¿Cómo que usted piensa así? ¿Quién sería mayor entre Abraham y Melquisedec? ¿Qué creen ustedes? Abraham era el patriarca, el otro era el sacerdote. ¿Quién sería el mayor de los dos? Melquisedec, ¿dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué dicen que Melquisedec era sacerdote? ¿Pero qué tiene que ver eso? Hay sacerdotes jóvenes y gente importante vieja. Lean el versículo 7. El versículo tiene la respuesta. Leanlo. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es el 7. O sea, si están viendo el versículo 7, sin duda alguna dice, ¿sí? Sin duda alguna, o sin discusión alguna, el menor es bendecido. ¿Por quién? ¿Quién recibió la bendición? ¿El que dio los diezmos o el que lo recibió? ¿El que dio recibió la bendición o el que dio los diezmos? O sea, ¿quién? ¿Están claros, hermanos? ¿Están claros? Abraham fue a quien el sacerdote bendijo, bendito sea Dios. Vean esa cuestión. Versículo 7.
Dice en esta que es la traducción del lenguaje actual, dice, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. El que bendice es más importante que el que recibe ¿qué? La bendición. Y dice, sin duda, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, Abraham era una persona sumamente importante sobre la tierra en aquel tiempo, pero había otro más importante que él. ¿Me están entendiendo? Hermano, mire, usted puede ser muy importante y todo lo que quiera, ¿cierto? Y famoso todo lo que quiera, pero por sobre nosotros hay uno más grande y más importante. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Es el Señor. Es el sacerdote, es sacerdote. Vamos, versículo 8. Y aquí ciertamente recibió los diezmos, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esta mañana al final estaba mi hermano Enrique hablando algo en la clase, y es que Mahoma vivió, otros hombres vivieron, el gordito ese, ¿cómo se llama? Buda vivió, pero murió, y de ahí que no se sabe nada. Lo que decía mi hermano es cierto, no hay libros que registren y digan, y antes de Buda esto, y luego murió Buda, y después de Buda, entonces años después de no, nada. Pero si hay registro, la escritura dice 500 años, 50 años, 10 años, varios años antes de, y luego después de Cristo. Amén. Entonces dice que aquí en la tierra ciertamente reciben hombres los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y del único que se da testimonio de que vive, hermano, ¿de quién es? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo. Es el único que vive y que dice la palabra del Señor que Él fue desde el principio. O sea, antes que Abraham fuera, Él es. Bendito sea Dios. Aleluya. Luego el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos. Abraham pagó por todos, porque Leví al final, o sea, años más tarde, Leví, que la tribu de Leví, que viene a ser de Abraham, ¿como qué? Descendencia, sí, pero ¿como qué? Abraham fue el padre de quién? Pero exactamente de Isaac. Isaac engendró ¿a quién? A Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus, ¿cierto? Las 12 tribus salieron de los lomos de Jacob. O sea que la tribu de Leví y todas las tribus vienen a ser como tataranietos, ¿cierto? Más o menos. Buenos tataranietos de Abraham. Pero quiero llevarlos a una parte importante aquí en el versículo 11 y adelante. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Escuchen bien esto, los niños hagan silencio un momentico. Mire el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera según el orden de Aarón? Versículo 11. Y que no fuese llamado según el orden, gracias hermano, que no fuese llamado según el orden de... O sea, escúcheme esto, porque esto es bien importante hermano. Aquí vuelve a haber un cambio. Les había puesto acá una silla, ¿cierto? Y acá otras. Vamos a hacer de cuenta que las tenemos acá. Acá entonces estaba Abraham, acá está la ley, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús viene, entonces hay un cambio. ¿Cuál cambio? Entonces, ahora como que vuelve, digamos que aquí está Abraham, acá está la ley y aquí estamos nosotros. Vamos a hablar así de esa forma. Entonces, cuando Jesús aparece, entonces aquí surge un cambio. Aquí surge un cambio. ¿Qué cambio? No es ningún cambio extremo ni ningún cambio desconocido. Entonces, como que aquí, escúchenme bien y pónganme atención, como que esto vuelve a retomar esto. ¿Sí me están entendiendo? Como que esto vuelve a revivir lo que sucedió aquí en esta parte. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice el versículo número 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. O sea, ya no son los levitas, los levitas los que están en el centro, ya no son los levitas, porque ahora hay un cambio. Jesús vino de la tribu de Leví. ¿Amén? ¿Sí o no? Ya, ayúdenme ustedes. Jesús salió de la tribu de Leví, ¿sí o no? La tribu de Leví era una tribu, ¿cómo se llama? Sacerdotal, ¿cierto? Entonces Jesús, sacerdote, viene de la tribu de Leví. ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Que sí o que no? ¿Hay seguridad o están indecisos? Dígame. Indecisos. Muy bien, sí, para eso es la escuela dominical. Hermano Enrique, dígales entonces a ellos de qué tribu viene el Señor Jesús. La tribu de Judá. De la tribu de... ¿Escucharon eso? ¿Será que nos acordamos ahora sí? No olvide eso, hermano. Jesús no viene de la tribu de Leví, no, viene de la tribu de ¿qué? De Judá, bendito sea Dios. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá, porque viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá era una tribu, ¿sí? ¿Sí se dice tribu? Sí, no. La tribu de Judá era una tribu sacerdotal. Pero ahora el sumo sacerdote no sale de la tribu de Leví, sino que ahora es de la tribu de Judá, que nunca Aarón ni Moisés dijeron nada de que la tribu de Judá serviría al Señor, ni sería gente que iba a estar en el servicio en la casa de Dios, nunca lo había dicho. Entonces, ahora se cambia, ¿sí ven? Dice, ahí la Biblia dice que necesariamente, así como cambio de sacerdote, entonces necesariamente era que también se hubiera cambiado ¿qué? La ley. ¿Me están entendiendo? Entonces, como se cambió la ley, se modificó, entonces ahora no es bajo la ley, sino bajo un nuevo pacto de gracia. Bendito sea Dios. Amén. Un pacto de gracia. Y gracia que hemos aprendido que es
es algo, un favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos. Porque recuerden, la ley dice, bueno, ojo por ojo. La ley decía que si su hijo se rebelaba contra usted, decía la ley, ¿usted qué tenía que hacer? Apedrearlo. Imagínense que fuera así en este tiempo, ¿no? Los muchachos rebeldes de por ahí. ¿Cuántos montoncitos de piedra miran por ahí cerquita a su casa? Ahora no es así, hermano. Ahora no es por ley. Entonces, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y ahí, entonces, cambia la situación. Versículo 13 dice, aquel de quien se dice esto, ¿es de otra qué? Tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Estamos claros en esa parte, ¿cierto? O sea, Jesús no viene de la tribu de los sacerdotes, que era la tribu de los levitas, no, sino que viene de la tribu de Judá. Pero aquí hubo un cambio total. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino, pues ahí estaba la respuesta, ¿no? Y yo preguntando y aquí maltratándome también, hermano. Dice, porque manifiesto es esto, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nada, hermano. Y algo más, hermano. El nacimiento del Señor Jesucristo, Él tiene una genealogía. Está escrita en la historia, en la Biblia. ¿En el capítulo qué? 1 del Evangelio de San Mateo. Léala en su casa. Capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Y usted no va a encontrar ahí, hermano, a nadie de la tribu de Leví. No va a encontrar que Jesús viene siendo descendiente del sacerdote Aarón. No, hermano, no es descendiente del sacerdote Aarón. Entonces hay un cambio absoluto. Y entonces nosotros pensáramos esta mañana, bueno, y entonces ¿cómo fue eso? No entiendo qué sucedió. Yo creo esto, hermano. En el principio, Dios le dijo al hombre que tenía un ¿qué? Un límite, ¿cierto? Dios crió al hombre con límites. O sea, todo es suyo, pero menos una partecita me pertenece a mí. Esa no la toco, esa es mía. Usted y yo tenemos que saber, hermanos, que hay una parte que le pertenece a Dios, que pertenece a sí. Pero le digo, no, pues igual, tengo todo esto, pero también puedo comerme lo que el Señor me dijo que no. Entonces, desde el principio, yo creo, Dios estableció, colocó en el corazón del hombre lo que tenía que hacer, lo que debía de hacer. Y perdió, como yo me imagino, alguna vez les decía en este lugar, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Él puso su imagen en el hombre, ¿cierto? Colocó al hombre a su ¿qué? El hombre era rozagante, bien hermoso, bien bonito, bien alimentado, estaba bien nutridito. Pero cuando vino el diablo, entonces, ¿qué hizo el diablo? Engañar al hombre, quitar la imagen de Dios que estaba en el hombre y poner la imagen de quién. ¿Ah? ¿De quién cree que colocó la imagen del diablo en el hombre? Dios le dijo, se va a parecer a mí.
pero el diablo vino y dijo, no, yo quiero que más bien usted se parezca a mí. Por eso usted mira caras terriblemente amargadas, hermano. Antes era gente sonriente, antes era gente que lo abrazaba a uno, antes era gente que vivía alegre, vivía feliz, contenta, mi hermano y hermana. Y uno dice, ¿y a ese qué le pasó? Hermano, el diablo vino y quitó la imagen de Dios y puso la imagen de él, una imagen amargada, triste, aburrida. Yo no quiero seguir viviendo, yo quiero más bien morirme. Esta vida es muy dura, muy difícil. Hermano y hermana, cuando estamos en la presencia de Dios, entonces Él se encargará de nosotros. Él se encargará de mantenernos a nosotros vigorosos, así como decíamos anoche, tal vez leían donde dice que será como árbol plantado, ¿cierto? Junto a las corrientes de las aguas, vigoroso, fuerte, que no le hacen mella los problemas, las circunstancias, y su hoja nunca cae, bendito sea Dios. Entonces, Dios estableció principios desde que hizo al hombre en el corazón del hombre. Luego, entonces, Dios tiene que escribirlos en unas tablas de piedra, ¿se acuerdan? Pero cuando eso cambia, entonces la ley, los mandamientos, los decretos de Dios, ya no necesitamos nosotros cargar la Biblia para todo lado para decir, no, yo no puedo, y Dios me guarde de adulterar porque esto aquí dice, yo no puedo, yo no puedo adulterar porque esto aquí dice. ¿Sí tengo que hacer eso yo? No, hermano, no. Entonces, ¿dónde está eso? En nuestro corazón. ¿Me están entendiendo? En nuestro corazón. Finalizo con este versículo solamente. Hebreos 8. Versículo 10. Léala ahí, por favor, Jonathan. Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿dónde está ahora el mandato de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Y dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Qué hermoso esto, hermano. El domingo próximo, vamos de repente a finalizar, yo creo, ya con esta parte del estudio. Vamos a ver, hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Porque ese es el debate en este tiempo. ¿Será que unos dicen, sí, la iglesia tiene que diezmar? Otros dicen, no, la iglesia no tiene que diezmar porque es un fraude. El domingo próximo vamos a mirar esta parte importante, que tiene que ver con todos nosotros y que nosotros tenemos que aprender. Pero espero que esta mañana hayan entendido, hermano, que Dios nos dio ¿cuánto? Todo, menos una parte. ¿Es de quién? Entonces yo puedo disfrutar de todo menos de lo que le pertenece a Dios. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Estemos de pie, démosle gracias al Señor esta mañana.